Queridos y queridas, amigos y amigas, hoy voy a grabar un video más o menos larguito de geometría donde voy a tratar de ir en profundidad, pero siempre pensando en que los videos no pueden ser tan largos porque si no el tiempo de producción nos come muchos días. Voy a tratar de ir al grano, les voy a mandar ejercicios desarrollados y probablemente esto va a tener 2 capítulos. Por lo tanto, van a ir 2 videos de geometría de hora y media cada uno. Espero que les sirva y recomiendo, perdón, para todos los que están empezando con geometría, el libro Cid Figueroa de Geometría 1 Azul, que luego les voy a mandar la imagen, porque es como para iniciáticos. El juego iniciático de geometría creo que pasa por ese libro, lo pueden conseguir en librerías, en fin, mucha gente lo maneja y muchos colegios lo manejan. De hecho, es el que personalmente recomiendo para empezar con geometría, ya con cosas un poquitito superiores. Luego les voy a dar algunas recomendaciones, entre otras cosas, ciertos ejercicios que aparecen en el libro negro nosotros, o en el segundo libro que estamos a punto de tirar a las redes. Van a encontrar harto material de geometría también que les puede ayudar para la prueba. Pero para empezar, y también con ciertos ejercicios que diría yo que son nivel PSU, el libro Cid Figueroa es bastante apropiado. Vamos con el video. Bien chicos, voy a hacer un resumen de la materia de geometría, empezando primero que todo con ángulos y triángulos. Bien, a ver, primero la clasificación de los ángulos. Tenemos el ángulo agudo, tenemos el ángulo recto, el que mide 90, tenemos el ángulo obtuso, que es el que mide más de 90 y menos de 180, tenemos el ángulo llano o extendido, que es el que mide 180 grados. Este es el que mide más de 0 y menos de 90, así que voy a poner menos de 90. Este es el que mide exactamente 90. Este mide más de 90 y menos de 180. De hecho, se escribe así, entre 90 y 180. ¿Ya? Este es 180. El ángulo cóncavo, que es el que mide más de 180 menos 360. El ángulo completo, que es 360. Bueno, estos triángulos están formados, perdón, estos ángulos están formados por rayos, ya que están unidos en ese punto que es el vértice. Entonces estos son los lados de este angulito que corresponden a los rayos y está formado por la apertura, se miden con el transportador hacia la izquierda, ya en ese giro de la llave. Bueno, con esto nosotros podemos también hacer algunos cálculos, porque del tema de los ángulos salen las posiciones relativas de las rectas, como qué es lo que pasa con las rectas paralelas cuando son cortadas por una transversal. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera 2 paralelas acá, recordar que las figuras geométricas después aparecen con lados paralelos, como los paralelogramos y cosas así, que lo voy a ver en un rato, y esta es la transversal. Bueno, si yo tengo eso, y esta es L1 y esta es L2, si acá tengo alfa, si acá tengo beta, primero que todo ya sé que alfa más beta es 180 en este caso porque hay ángulo extendido. Y por otro lado, sé que L con L es opuesto por el vértice, que estos son suplementarios. Suplementarios cuando suman 180. Este con este es opuesto por el vértice, beta. Bueno, ese alfa con este valor valen lo mismo. ¿Por qué? Porque son correspondientes, porque puedes calzar este valor dentro del, como cuando juntas las piezas de un rompecabezas. Si ese es alfa opuesto por el vértice a ese, si este es beta correspondiente y este también. Pero resulta que esos dos, miren, si yo tengo 2 paralelas, miren el efecto de esto, y la transversal, si ese compadre es beta, también sea el suceso, le llaman la famosa z, ta, por lo tanto este es beta. ¿Sí? O sea, cuando yo tengo 2 paralelas y una transversal, que se les llama alternos internos a esto. Alterno porque están a cada lado, e interno porque están entre paralelas. Y si este loco de acá era alfa, este también. Y también tengo la z para allá. En estricto rigor es una s en todo caso, pero para acá está la z. ¿Ya? Que hay gente que lo ve así. Y si ese alfa, este alfa opuesto por el vértice es igual a este. Y se le llama alterno externo. Que claro, cuando yo lo bajé me quedó igualado, pero cuando lo tengo así y lo quiero sacar así de una, y tengo, ponte tú, 50 grados, ya sé que este de acá es 50.
¿sí? Porque si ese 50 es 50, si ese 50, este de acá es 50 y opuesto por el vértice, ¿sí? Bueno, esto luego lo van a ver con algunas propiedades de los cuadriláteros sobre todo. Bueno, cuando yo tengo paralelas se dan algunas situaciones especiales, como por ejemplo la famosa Z, miren esto, que es lo que yo les comentaba hace un rato. Si estas son paralelas, L1 y L2 acá, y son paralelas, si este loco es alfa y este loco acá es beta, significa que alfa es igual a beta, ¿sí? Ahora, si la tengo así, si este loco acá es beta y este loco acá es alfa, también tenemos que alfa es igual a beta, ¿sí? Porque si son paralelas y paralelas son una especie de alterno interno, ¿verdad? Y lo mismo pasaría acá. Y cuando están así, ojo, paralelas la L1 y L2, y este es alfa y este es beta, en ese caso alfa y beta van a sumar 180 grados. ¿Por qué? Fíjense en esta situación. Ahí tengo el beta, ahí tengo el alfa, ¿sí? Recuerden que ese alfa, por correspondencia, yo podía ponerlo acá y acá tengo ángulo extendido, por eso hay 180. Es como tomar pedacitos de esta figura, ¿sí? Ya. Sigamos entonces. Bien. ¿Qué son los ángulos complementarios y suplementarios? Ángulos complementarios y ángulos suplementarios. Ángulos complementarios son aquellos que suman 90 grados, como por ejemplo si yo tuviera un ángulo recto acá y tengo un alfa aquí y este es beta. Alfa más beta son suplementarios porque suman 90. O sea, el complemento de un ángulo es lo que le falta para llegar a 90 grados. Suplemento, en cambio, es lo que le falta para 180. O sea, tengo ángulo extendido y tengo un ángulo aquí. Si este es beta, este es alfa. Alfa más beta es 180. Bueno, para que lo recuerden, miren, complemento, suplemento. Esta cuestión me la enseñó mi hija chica. Me dijo complemento 90, suplemento 180. Por una cuestión mnemotécnica, ojalá les sirva. A ver, clasificación de triángulos. Empezamos a avanzar. ¿Por qué? Porque los triángulos resulta que dependiendo de los lados que tiene, reciben nombre y dependiendo de los ángulos reciben nombres. Entonces, primero, según sus lados, esto puede ser equilátero, isósceles y escaleno. El equilátero tiene los tres lados iguales o congruentes y tres ángulos iguales que son de 60 grados. Es así. Y tiene una serie de particularidades. De hecho, luego me voy a extender en el caso del equilátero y el isósceles, porque tiene una serie de particularidades importantes. El isósceles tiene dos lados iguales o congruentes, por lo tanto tiene dos ángulos iguales. Si tiene esos dos lados iguales, significa que estos dos ángulos son iguales y este pasa a ser beta. A los alfa acá se le llama ángulos basales y al B se le llama ángulo del vértice. Y el escaleno es uno que tiene los lados distintos, por lo tanto tiene ángulos distintos, ¿sí? Ya. Propiedades. No, antes de las propiedades voy a mostrar la clasificación según sus ángulos mejor. Según ángulos. Miren esto. Según sus ángulos, ¿se acuerdan que habían ángulos agudos, rectángulos y obtusos? Bueno, si tiene ángulos agudos es acutángulo. Si tiene un ángulo recto y dos agudos es rectángulo. Y de acá salen una pila de teoremas y cosas así. ¿Por qué? Porque sale el teorema de Pitágoras, el cálculo para áreas, los triángulos fundamentales, el teorema de Euclides de ese triángulo. O sea, tienen mucho contenido. Y el obtusángulo
que es el que tiene un ángulo obtuso y dos ángulos agudos. ¿Ya? Y también tienen elementos secundarios que la altura, la bisectriz, la transversal degradada, la simetral, la mediana, y se intersectan en unos puntos importantes que también lo voy a enseñar. Pero primero voy a ver las propiedades angulares en el triángulo. A ver, cuando tú tienes un triángulo cualquiera, hay tres propiedades fundamentales, que es la suma de ángulos interiores, la suma de ángulos exteriores y también el ángulo exterior, que equivale a la suma de los dos ángulos no adyacentes a él. A ver, alfa más beta más gamma es 180, nos dicen, ¿cierto? ABC, ángulos interiores. ¿Por qué? Una manera de demostrar esto sería trazando una paralela al lado AB y prolongando BC y AC. ¿Sí? Ya, ese ángulo gamma es opuesto por el vértice a este ángulo. Este ángulo alfa es correspondiente a este ángulo, ¿sí? Porque están paralelas y transversales, están formados por esos lados. Y si este es beta, paralela, paralela, transversal, este es beta. Fíjense por favor acá que la suma de alfa más beta más gamma es 180, demostrado el primero. Primera propiedad angular. En todos los triángulos la suma de los ángulos interiores es 180. Propiedad del ángulo exterior. Si tú tienes un triángulo alfa, beta, este sería gamma, ¿verdad? Entonces este es gamma prima. Ojo, los ángulos exteriores son aquellos que unidos al de adentro se suplementan, o sea, forman 180 grados. Lo que yo quiero demostrar es que alfa más beta es igual al de afuera, a gamma prima. Como también si acá tengo gamma y acá tuviera beta prima y acá tuviera alfa prima, también alfa más beta sería, perdón, alfa más gamma sería igual a beta prima, porque beta prima es igual a los dos no adyacentes a él. Y alfa prima sería igual a la suma de S con S, que es beta más gamma. Yo los quiero demostrar. Bueno, fácil, ¿por qué? Veamos la demostración para este. Sabemos, por la demostración de la primera, que alfa más beta más gamma es 180. Y también sabemos que gamma más gamma, porque estoy demostrando esta, que gamma más gamma prima es 180. Bueno, tengo una especie de sistema de ecuaciones. Si esa expresión es 180 y esta también, significa que esa y esa tienen que ser iguales. Las voy a igualar. Alfa más beta más gamma es igual a gamma más gamma prima. Si resto gamma a ambos lados, fuera los gamas, alfa más beta es igual a gamma prima. Y así se procede a esa demostración. Esta sería alfa más beta más gamma es igual a beta más beta prima, resto beta a ambos lados y me da esa. Ahora, para esa, alfa más beta más gamma es 180. Sabemos que alfa más alfa prima es 180 igualo y me da eso. ¿Sí? Bien. Tercera, esta es la primera, ángulo interior, B, ángulo exterior igual a los dos no adyacentes, y C, suma de exteriores. Bueno, en el caso de la suma de exteriores, hay varias maneras de demostrar. Voy a hacer la que a mí me gustaba cuando era chico. Este va a ser alfa prima, este va a ser gamma prima, este va a ser beta prima. Recuerden que los exteriores son los que suman 180 con los de adentro, ¿estamos? Entonces alfa prima más beta prima más gamma prima, dice la propiedad que es 360, ¿verdad? Demostrémoslo. Una manera de tantas sería decir que si ese alfa prima este es alfa y es 180, si ese es gamma prima este es gamma, 180, y si ese es beta prima este es beta, 180. O sea, tengo que la suma de S con S con S es 180 por 3. Entonces, alfa prima más beta prima más gamma prima es 180 por 3, ¿cierto? Y 180 por 3 es 540. Ahora, yo sé por la propiedad angular que alfa más beta más gamma es 180, o sea, eso es 180, y si se lo resto me da 360. Y demostrado, alfa prima más beta prima más gamma prima. ¿Sí? Bien, vayamos entonces a las rectas notables en un triángulo. Bien, rectas notables en un triángulo.
Las rectas notables o elementos secundarios son los siguientes. 1. Altura. 2. Bisectriz. 3. Transversal de gravedad. 4. Simetral. 5. Mediana. Las voy a explicar. Altura. ¿Qué es la altura? Bueno, la altura es la recta que pasa por un vértice y es perpendicular al lado opuesto. O sea, si tú tienes un triángulo cualquiera, dice es una recta que pasa por el vértice. De hecho, se traza desde el vértice perpendicular al lado opuesto. O sea, así está, ahí está la altura, ¿sí? Si este es ABC, normalmente se pone así, H sub C, altura desde C. ¿Estamos? La intersección de las alturas se llama ortocentro. A veces los nombran y uno dice, chuta, ¿es la intersección de qué? Bueno, ortocentro, altura, porque orto significa recto, ¿ya? Por el ángulo, ¿sí? Ya, bisectriz. La bisectriz es un rayo que divide el ángulo interior en dos ángulos congruentes. O sea, si tenía el triángulo y tiras el rayo así, ese ángulo es igual a ese. Es una bisectriz, divide el ángulo en dos ángulos congruentes. Ya, ¿cómo se llama la intersección de bisectrices? Se llama incentro. ¿Sí? A ver, ¿cómo es eso de incentro? Incentro es el centro de la circunferencia inscrita en el triángulo. Mira, voy a tener una bisectriz acá. Y voy a traer la bisectriz acá. Este sería beta beta. Y este sería gamma gamma. Dice que incentro, ese incentro es el centro de la circunferencia inscrita. O sea, acá tú puedes dibujar una circunferencia y ese es el centro de la circunferencia. ¿Sí? Lo hice a mano alzada, ojo, no está muy bonito. Transversal de gravedad es una recta, en cambio, voy a este, que pasa por un vértice y el punto medio del lado opuesto. Desde el vértice tiras un segmento hasta el punto medio del lado opuesto. O sea, tú tienes esto, punto medio, así. ¿Estamos? Entonces, ese trazo y ese trazo te quedan del mismo porte. Las propiedades acá son varias. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se generan áreas iguales. Estas dos áreas serían iguales. Es más, si tú trazas todas las transversales, este es punto medio, este es el punto medio 1, punto medio 2, punto medio 3. Miren, si tiráis la transversal de gravedad en todo triángulo, así, ta, y así. Primero, el punto de intersección se llama baricentro. O centro de gravedad, o punto G también le llaman. Bueno, efectos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 áreas equivalentes. ¿Qué significa eso? Que son 6 áreas iguales. ¿Estamos? Bueno, ese pedazo que es igual a ese y este igual a ese. ¿Por qué? Porque son puntos medios. ¿Estamos? Y además, ojo, queda en razón, mira, A, B, C. ¿Ya? Este va a ser el punto G porque es el baricentro. Ya, bueno, el baricentro, punto G, 6 áreas equivalentes, o sea, 6 áreas iguales. De hecho, cuando tú tienes un triángulo y tiras una sola transversal de gravedad, estas áreas son iguales. Bueno, no sé si cachan por qué. Como cae al punto medio, si se dan cuenta, la base es igual, que es esta. Ponte tú, vale A, y la altura, que es esa. La altura es la distancia que hay desde el punto más alto de la figura hacia abajo, que era eso, ¿cierto? Ese segmento sería la misma. Así que el área de ese triángulo, que es base por altura H, partido por 2, y de este triángulo de acá también sería base A por altura, que pasa por fuera, partido por 2. Recuerden que la altura puede pasar por fuera también en una figura, porque mira, acá pasa por dentro si yo la lanzo así, punto más alto hacia abajo, pero acá, si yo quiero la altura desde este punto más alto, tengo que hacer una altura hacia allá, así. Y esta sería la base, eso. Así que el área acá, ahí hay 90 grados, sería base A por altura partido por 2, ¿sí? Bueno,
Yo acá estoy hablando de la transversal de gravedad, entonces serían 6 áreas iguales. Y además, cuando tengo la transversal de gravedad que pasa por el centro de gravedad, se divide en razón de 2 es a 1. O sea, CG, trazo, partido por G, vamos a poner M1 ahí, está en razón de 2 es a 1. O sea, cada transversal de gravedad se divide en 2 es a 1. O sea, si ese es 20, ese es 10. Si ese es 10, ese es 5. Lo mismo para allá. Ese es el doble que ese. Si este es 30, ese es 15. Si ese de acá es 8, ese es 4. Todas las transversales de gravedad que pasan por el punto se dividen en razón de 2 a 1. Simetral. La simetral es desde el punto medio de un lado del triángulo, tiras una perpendicular hacia el vértice opuesto. No necesariamente tienen que llegar a los vértices, pero estos dos lados también son iguales. ¿Estamos? La intersección de las simetrales se llama circuncentro, ojo, y es con SC porque es de circunscrito, circuncentro. Entonces, a ver, vamos a ver un caso así ya más bonito porque ese triángulo era obtuso ángulo. Ponte tú acá, punto medio para arriba, 90. Acá, punto medio para arriba, 90. Miren que no pasa por el vértice necesariamente, 90. Ese punto es circuncentro y es el centro de la circunferencia circunscrita, o sea, la que pasa por fuera, esa. Incentro, inscrito. Inscrito significa dentro de, el circunscrito es por fuera. ¿Estamos? Mediana. La vamos a hacer en otra hojita porque acá no alcanzo. Bueno, la mediana, ¿qué es? Es el segmento que une dos puntos medios de los lados del triángulo. O sea, si tú tienes un triángulo ABC y tiras una mediana, o sea, punto medio acá, por lo tanto esos dos trazos son iguales, y punto medio acá, esos dos trazos son iguales, ahí está la mediana. Esta mediana MN mide la mitad de AB y además es paralela al lado del que mide su mitad. Lo voy a decir al revés. Esta mediana que tienen acá es paralela a AB y además mide la mitad de AB. Lo cumplen todas las medianas. O sea, si yo acá tengo un punto medio y ese también y los uno, esta mediana mide la mitad de ese lado y va a ser paralela. Y lo mismo con esta mediana de acá, va a ser paralela a ese lado y va a medir la mitad. ¿Estamos? Bien. Ojo, propiedad acá. Evidentemente no se intersectan en un punto como en la altura, la bisectriz, la transversal de gravedad, la simetral. No. Pero sí tienen una propiedad muy importante, que se forman 4 triángulos congruentes. ¿Y qué significa congruente? Idénticos. O sea, igual área, igual forma. Ese es el símbolo de congruente. Ese es el símbolo de semejanza. Ese es semejante. Y semejante, ¿qué significa? Que uno es miniatura del otro, así como para hacerla corta, ¿ya? La misma forma. Este es forma y área. Y ese símbolo significa equivalente, que es igual área para efectos de figura geométrica. ¿Ya? Para que los tengan presente también. Bien, voy a ver un caso especial, que es el caso del triángulo equilátero. ¿Por qué es tan importante? Porque cuando tú haces un dibujo de un triángulo y le calculas altura, bisectriz, transversal de gravedad, simetral, mediana, te encuentras con la particularidad de que los elementos secundarios no pasan por el mismo lugar. Porque, por ejemplo, si yo tuviera... Este dibujo no es triángulo equilátero, el que voy a hacer después. Pero ponte tú, si tú tienes un triángulo así, ABC, y calculas bisectriz, ya mira dónde va a caer la bisectriz. Ahí, ¿cierto? La transversal de gravedad es la que va del punto del vértice, perdón, del vértice al punto medio. Acá, más o menos el punto medio acá. Mira, ahí está la transversal de gravedad. La voy a poner con lápiz rojo. Ya. Tengo, mira, está cayendo en dos puntos distintos. La simetral es del punto medio del lado perpendicular hacia el vértice opuesto, pero no tiene por qué caer al vértice. Y ahí estaría la simetral, mira.
y la altura es justo perpendicular. Bueno, esto me va a quedar casi calzado con bisectriz, pero no necesariamente al lado. Si se dan cuenta, todos caen en lugares distintos. Bueno, y ni hablar con la mediana que se pasan por acá. Pero fíjense por favor lo que va a pasar con el triángulo equilátero. Esto es muy interesante. Miren, en un equilátero, el equilátero tiene lados y ángulos congruentes. Ahí está el equilátero, lo voy a hacer grandecito. A mano alzada está hecho en todo caso, ¿ah? ABC. Este es 60, 60, 60, ¿cierto? Ya, pero fíjense por favor en algo. Si tú tiras la bisectriz acá, ya, esa bisectriz me genera dos ángulos de 30 y 30, ¿cierto? Si tiras la altura, y dado que este lado es, ponte tú, del lado A, esto va a ser del lado A, ¿ya? La altura es desde el vértice hacia abajo 90 grados. Va a pasar por el mismo lugar que la bisectriz, en el caso del triángulo equilátero. La transversal de gravedad, porque va a caer al punto medio, la transversal de gravedad es desde el vértice al punto medio, va a caer en el mismo lugar. Y la simetral del punto medio para allá, al mismo lugar. En el equilátero, las cuatro primeras rectas notables del triángulo pasan por el mismo lugar. La altura, la bisectriz, transversal de gravedad y simetral, esa. O sea, si yo ahora hago esto y digo que eso es una altura, en el equilátero esto también sería bisectriz, también sería transversal de gravedad y simetral. Y lo mismo pasaría si lo hago aquí. Y esto es re importante porque ese punto sería circuncentro. Circuncentro significa centro de la circunferencia circunscrita, o sea, sería el centro de una circunferencia, ojalá me quede bonito esto, ¿eh? Que pasa por fuera, así. ¿Ya? O sea, la distancia de aquí para allá es radio de la circunferencia que está afuera, pero también es incentro. Porque es intersección de bisectrices. O sea, este es un centro de la circunferencia que pasa así. ¿Sí? Y además es punto G o baricentro. Y como es baricentro, significa que 1, 2, 3, 4, 5, los 6 triángulos son congruentes. De hecho, mira, 30, 90, 60. 60, 90, 30. Perdón, este era 60, este es 30, sorry. 30, 30, porque hay bisectriz. Este es 60. Ahí sí. Y así es, no, miren este. Si es 30, 90, este es 60. 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 ¿Sí? Bueno, y la mediana irían así. Ta, 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 ta. ¿Estamos? De hecho, hay una serie de propiedades para la equivalencia, perdón, para la semejanza y para las áreas que después se pueden deducir, e incluso de triángulos notables. ¿Han oído hablar ustedes de las propiedades trigonométricas de los triángulos de 30 y 45? Me imagino que sí. Se los voy a mostrar acá. El de 30-60 y el de 45-45. Ya. Si yo tengo estos triángulos, el de 45-45 y acá tengo 60-30, fíjense que estos valores, ¿de dónde los voy a sacar? Los voy a sacar de acá. Miren por favor ahora ese triángulo, ese. Tengo 60 aquí, tengo 30 y 90, así. Acá tengo 60, acá tengo 30, acá tengo 90. Este es a medios porque cayó al punto medio y esto valía A, ¿cierto? A medios. Este, que es S, vale A. Me faltaría este, que es altura, ¿cierto? Ya. La altura en un triángulo de 30-60 es ese valor por raíz de 3. Es el cateto que está frente al 30 por raíz de 3. Y eso es lo que les quiero demostrar. Miren, me va a dar ese valor. Ya. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un equilátero de lado A, así, y tiras la altura, así, H, este es a medio, ¿cierto? Este es 60 y ese es 30. Estoy en esa situación. ¿Sí? Ya, H cuadrado más este elemento al cuadrado cateto,
es igual a la hipotenusa al cuadrado. Este es a cuadrado cuartos, que va a pasar restando. A cuadrado menos a cuadrado cuartos es igual a h cuadrado. A cuadrado menos a cuadrado cuartos, o sea, 1 menos 1 cuarto es 3 cuartos. 3 cuartos a cuadrado es igual a h cuadrado. Y si saco raíz, h sería la raíz de esto. El a sale, el 4 sale como 2 y te queda ese valor. Fíjense por favor que este triángulo al final, ese, deduciendo su fórmula es, el lado era a, esta es la altura era la mitad del lado por raíz de 3 y frente al 30 valía la mitad del lado, ¿sí? Fíjense que si yo tengo entonces el cateto frente al 30, multiplico por raíz de 3 y tengo el cateto frente al 60. Si tengo la hipotenusa, miren, esa es la hipotenusa para el triángulo rectángulo acá. Si conozco ese valor, divido por 2 y tengo el cateto frente al 30. Si tengo este valor ahora, por ejemplo, tengo el cateto frente al 60, divido por raíz de 3 y tengo ese cateto. O sea, para allá se divide por raíz de 3 y para allá se multiplica por raíz de 3. Si tengo el cateto frente al 30, por 2 tengo ese. Y para pasar de aquí para allá, divido por 2. ¿Sí? Voy a practicarlo en un ejercicio para que les quede claro al tiro. A ver, nos vamos con un ejercicio. Antes voy a volver a mostrarles lo que les decía hace un rato. Cuando tú tienes estos dos triángulos, el de 45 y 45 y el de 60-30, cateto frente al 30 se le llama AS. Estos son catetos, los que forman el ángulo recto. Cateto frente al 30 es S, cateto frente al 60 es S, está al frente al 60 y esta hipotenusa. Cateto frente al 45, cateto frente al 45, hipotenusa. Bueno, las fórmulas son estas. Atrás ya les mostré de dónde salieron. Si venía, ¿se acuerdan que viene de un equilátero el lado A? Bueno, este sería a medio porque cae justo en la mitad, en el equilátero, la altura también es bisectriz, y este era a medio raíz de 3. ¿Ya qué significan estos triángulos? Que hay valores que puedes adivinar, aventurar rápido sin necesidad de calcular. ¿Por qué? Porque lo que te está diciendo este triángulo es que cuando tú conoces uno de estos valores y se cumplen con los ángulos interiores de 90, 30, 60, tú haces una operación matemática para calcular el resto. Mira, acá en este triángulo dice, si la hipotenusa es A, si vale A, ponte tú 10, el cateto frente al 30 vale la mitad del, viste que está dividido por 2, así que este compadre acá tiene que ser un 5. Y ese cateto frente al 60, si tú conoces el cateto que está frente al 30, que es a medio, ¿qué le hago a eso para que me dé esto? Lo multipliqué por raíz de 3, ¿cierto? Entonces el 5 por raíz de 3 sería 5 raíz de 3. O sea, otro ejemplo, si yo tuviera ahora el 60 acá y este 30 y conozco, no sé, ponte tú el cateto frente al 60 y es 12, ¿qué le hago al cateto que está frente al 60 para obtener el cateto frente al 30? Voy a encontrar este. Ya, si yo tengo el cateto frente al 60, que es ese, para encontrar el cateto frente al 30, ¿qué le hago a esta expresión para que me dé ese? La divido por raíz de 3, o sea, para allá dividir por raíz de 3. Si yo tengo el cateto frente al 60 y quiero el cateto frente al 30, divide por raíz de 3, te queda así, se racionaliza y te queda 12 raíz de 3 partido por 3, simplificado es 4 raíz de 3. Y si tengo el cateto frente al 30, mira, frente al 30, ¿qué le hago para obtener la hipotenusa? ¿Qué hago a medios para obtener A? Multipliqué por 2, ¿cierto? Para allá es por 2. Entonces, si yo tengo el cateto frente al 30, que es ese, y quiero la hipotenusa, el cateto frente al 30 se multiplica por 2 y tengo lo otro, que es la hipotenusa. Así que este sería 8 raíz de 3. Así se usan. Y este es lo mismo, porque esa es la mitad de un cuadrado, como les había dicho antes, que es la diagonal del cuadrado. Entonces, si yo tengo cualquiera de estos valores, si yo tuviera la hipotenusa y quiero el cateto, divido por raíz de 2, ¿cierto? Y al dividir por raíz de 2 me da A, porque A raíz de 2 partido por raíz de 2 es A. Y si yo tengo el cateto con el de 45-45, que sería isósceles, para obtener ese es por raíz de 2, ¿se entiende? Bueno, así se usan. Bien, vamos a ver ahora un tema referente al teorema de Pitágoras y sus aplicaciones. ¿Por qué? Porque las aplicaciones, aplicación teorema de Pitágoras. Bueno, no me voy a extender en la historia ni nada de eso porque tenemos contra el tiempo. Bueno, pero el teorema de Pitágoras dice lo siguiente. Primero, A y B, tienes un triángulo rectángulo, A y B, estos dos lados se les llama catetos y C se les llama hipotenusa. El teorema particular de Pitágoras dice que cateto al cuadrado
más cateto al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado. De hecho, la terna pitagórica más conocida por ustedes probablemente es esta, el 3, 4, 5. ¿Por qué? Porque cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. 9 más 16 es igual a 25, si se dan cuenta. Bueno, cuando se cumple esto, se supone que el triángulo es rectángulo también, o sea, te lo pueden preguntar al revés. Y por otro lado, cuando tienes un triángulo rectángulo y conoces dos de estos valores, por ejemplo A y B o A con C, B con C, puedes obtener el tercero. Ojo, es requisito sine qua non, sin el cual no, conocer dos de tres valores. Si conoces uno solo, no puedes asegurar el valor del resto. O sea, si este es 5, no me puedes decir el valor de x e y que es 3, 4 o 4 y 3, porque acá hay infinitos números que cumplen con el teorema de Pitágoras. Porque alguien dirá, no, pero es que es 3 y 4. Alguien dirá 4, 3. Ya funciona. Pero fíjense en algo, si este fuera un 1, ese me quedaría así, 1, 5 y 1 al cuadrado más y cuadrado igual a 5 al cuadrado, que es 25. Y cuadrado sería 24 y sería raíz de 24. 24 es 4 por 6 y eso es 2 raíz de 6. Repito, se necesitan dos valores acá para aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Estamos? Voy a ver unas aplicaciones ahora. A ver, algunas aplicaciones del teorema de Pitágoras. Primero, diagonal del cuadrado, como les dije hace un rato. ¿Por qué diagonal del cuadrado? Porque si tú tienes un cuadrado del lado A, habíamos dicho que la diagonal, que también es exactamente una bisectriz, sería eso, y si aplico a cuadrado más a cuadrado es igual a d cuadrado, 2a cuadrado es igual a d cuadrado, y si saco la raíz, a raíz de 2 es igual a la diagonal. O sea, el lado del cuadrado por raíz de 2 me da la diagonal, y si tengo la diagonal y quiero el cateto, divido por raíz de 2. Me refiero a que si tenía un cuadrado del lado 10 y te dicen cuál es la diagonal, sería diagonal es igual a 10 por raíz de 2. En cambio, si tienes un cuadrado y te dicen que la diagonal es 10, ¿qué le hago a la diagonal? ¿Qué es eso? Para obtener el lado, divido por raíz de 2. Entonces, estos de acá serían 10 sobre raíz de 2 por raíz de 2 es 10 raíz de 2 partido por 2, 5 raíz de 2, 5 raíz de 2. ¿Estamos? Ok, segunda aplicación. Para el caso de la altura, esto ya lo vi hace un rato, pero quiero darle oficialidad, del equilátero. ¿Por qué? Porque el equilátero, si es del lado A, recuerden que los elementos secundarios todos caen en el mismo lugar, y como esto es punto medio y bisectriz, este es 30, 60, ¿verdad? 30, 60. Entonces este pasa a ser a medios, me faltaría la altura. Acá tengo un triángulo rectángulo, y si tengo ese triángulo, también lo hice en la anterior, a medios, a H, este es 60, este es 30. Vamos a sacar la altura para usar los ángulos notables acá. Entonces, h cuadrado, cateto cuadrado más s al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Paso restando, 1 menos 1/4 es 3/4 a cuadrado. H cuadrado, y si saco raíz, h vale la raíz de esto, el a sale, el 4 sale y la raíz de 3 te queda dentro. Entonces la altura es la mitad del lado por raíz de 3. De hecho, apréndanselo así. Cuando tengo un triángulo equilátero, la altura es la mitad del lado por raíz de 3. O sea, tengo un equilátero del lado 10. ¿Cuánto mide la altura? La mitad del lado por raíz de 3. Ahí está la altura. ¿Estamos? Y si tienes la altura y quieres el lado, como la altura vale esto, ¿qué le hago a eso para que me dé el lado que es ese? Porque esa es la altura, repito, esta es la altura, esa es la altura, y con eso yo quiero sacar este. Si este compadre h vale a medios, voy a hacerlo acá, miren, vale a medios raíz de 3, y quiero saber qué le hago para obtener a. ¿Qué habría que hacerle a esta expresión para obtener a? Habría que multiplicar por 12 y dividir por raíz de 3 y obtengo el a, ¿cierto? Entonces, si tengo una altura, en equilátero y quiero lado, divido por 2 y, perdón, multiplico por 2, multiplico por 2 y
divido por raíz de 3. Esa es la forma. Si tengo una altura, multiplico por 2. ¿Por qué? Porque me he hecho ese 2 y divido por raíz de 3, me he hecho esta raíz de 3 y tengo el A. ¿Estamos? Voy a ver un ejercicio. Miren. Tengo equilátero del lado 12. Me dicen, ¿cuánto vale la altura? Una manera es decir 6 y este h, ¿cierto? Esa es una manera. Y hacer Pitágoras. Mira, h cuadrado más 6 al cuadrado igual a s al cuadrado, que es 144. 144 menos 36 es 108. 108 es 36 por 3. Y si saco raíz, es 6 raíz de 3 el h. ¿Ya? Ahí la tengo. Una manera. Ya, pero yo les decía que si tienen un equilátero, si este es a, este es a medios, este es a medios y este es a medios raíz de 3, ¿qué le hago? Si tengo el lado, ¿qué le hago para obtener altura? Es la mitad de él por raíz de 3. Como era 12, la mitad de eso es 6 y por raíz de 3 es 6 raíz de 3. A eso me refería. ¿Ya? Sigamos. El cubo. Otro caso. Diagonal del cubo. La diagonal del cubo es a raíz de 3. Este es un cubo. Figura tridimensional. Estos planos que tienes acá, esas que son las caras, son puros cuadrados. Ya vamos a decir que es de lado A. ¿Han visto maquetas, supongo? Bueno, como son palitos de maqueta. Bueno, si yo calculo la diagonal del cubo, que sería ir de esta esquina a esa, eso. Ya, la diagonal vale la arista, eso se llama arista, los palitos son arista, por raíz de 3. Y eso es lo que voy a demostrar. ¿Por qué? Porque fíjense acá que esa distancia ahí vale A, ¿verdad? Esto es diagonal del cuadrado, abajo, en el suelo. Y acá tengo 90 grados. Ese es a raíz de 2, porque lo calculamos como diagonal del cuadrado cuando hice el cuadrado y dije a raíz de 2, ¿cierto? Entonces tengo un triángulo rectángulo y busco a este. Pitágoras, a cuadrado más eso al cuadrado, que es a raíz de 2 al cuadrado, es igual a diagonal al cuadrado. A cuadrado más 2a cuadrado es igual a d cuadrado. ¿Por qué? Porque ese al cuadrado es a cuadrado y ese es 2. 3a cuadrado es igual a d cuadrado. Si saco raíz, el a sale, la raíz de 3, d, listo. Entonces, si tú tienes un cubo de arista 10, la diagonal es 10 raíz de 3. Si tienes la diagonal y quieres la arista, divido por raíz de 3. ¿Se entiende la regla? Supongo. Sigamos. Viste que ahora avanza más. Lo otro era como pajero. No, ahora hay pura fórmula y... Ahora, veamos algunos casos de tríos pitagóricos. Por ejemplo, el famoso 3, 4, 5. Otro. El 12, 5, 13. Otro. El 8, 15, 17. ¿Sí? A ver, veamos un ejercicio. Bacán. Miren esto, por favor. Imagínense, por favor, que este compadre acá es 121 y que este compadre es 242. Y me preguntan la hipotenusa. A ver, cualquier persona que hiciera un análisis de bajo vuelo diría, bueno, Pitágoras, eso al cuadrado más al cuadrado igual a hipotenusa al cuadrado. Pero si ustedes se dan cuenta, la relación que existe entre estos dos catetos es que él es la mitad de él. Entonces, mejor pensémoslo así. Vamos a hacerlo a través de una formulación algebraica. Mira, si él vale A y este es el doble, este sería 2A y esto sería X. ¿Verdad? Voy a cambiar de lápiz porque se ve re fea la hoja. Usemos al viejo Pitágoras. Eso al cuadrado es 4a cuadrado más s al cuadrado es a cuadrado y eso es igual a x cuadrado. Si lo sumo me da 5a cuadrado y eso es igual a x cuadrado y si saco raíz, el a sale, raíz de 5 igual x. Es decir, es el lado más corto por raíz de 5 cuando un cateto es la mitad del otro. Como un cateto es la mitad del otro, este sería 121 por raíz de 5. ¿Sí? Porque es el más corto por raíz de 5 de acuerdo a esto. Supongamos ahora que me pongo más canalla.
y digo que este compadre acá, no sé, es 111 y este de acá es 444. 444 y te digo, dame ese. Entonces tú, como ya estamos vivos, ese es A, este es 4 veces más grande, 4A y este es X. Entonces cambiamos el rojito, es al cuadrado, 16A cuadrado, más este al cuadrado, es igual a X cuadrado, 17A cuadrado vale X cuadrado, saco la mejor raíz de mi vida. Esa huevita de acá es A raíz de 17 igual a X. Es el valor más corto por raíz de 17. El más corto es ese. Este es A raíz de 17. Ergo, este es el más corto. 111 raíz de 17. Listo. ¿Se cacha? ¿Cómo se usan estas ternas pitagóricas, chiquillos? Primero, requisito, repito. Hay más. Pero estas diría yo que son fundamentales. Tenéis que conocer dos valores. Con un solo valor no puedes adivinar el resto. Y en segundo lugar, se usan por amplificación, es decir, alguien dirá, oye, pero yo conozco otro, este profe se está comiendo el 9, 12, 15. Sí, pues, si este 12 es 4 por 3, este es 3 por 3 y ese es 5 por 3. Si se dan cuenta, la matriz es esa. O sea, este amplificado por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, lo mismo y lo mismo. O sea, alguien dirá, oye, yo conocía el 30, 16, 34. Claro, porque es este por 2. Porque 15 por 2, 8 por 2, 17 por 2. ¿Estamos? Bien, sigamos. Entonces vamos a ver algunos ejercicios para esta situación. A ver, por ejemplo, si tengo... A ver, voy a hacer acá 3. Ya ahí. Supongamos que tengo, no sé, tengo 10 y tengo 8 y te preguntan ese. Supongamos que tengo 13 y 5. Supongamos que tengo 9, 15. ¿Ya? Ya. Estos, si se dan cuenta, este es 4 por 2. Este es 5 por 2. ¿Se acuerdan del 3, 4, 5? Así que este tiene que ser 3 por 2. Es decir, 6. Este. ¿Se acuerdan del 5, 12, 13? Así que ya sabemos que este es 12. Acá, este es 3 por 3. Este es 5 por 3. Entonces este es 4 por 3. 12. ¿Sí? A ver, imaginémonos que tengo ahora con equiláteros. Y aquí este es del lado 10. Equilátero. Ya voy a poner 10, 10, ya. Y quiero altura. Acá, equilátero. Y me da la altura. Ya, puta, 12. Y acá, equilátero también. Y me dicen que este de acá es 8. Y me dicen altura. ¿Estamos? Ya, entonces, primero, este. Cuando yo tengo un equilátero, chiquillos, del lado A, la altura es la mitad del lado por raíz de 3. Entonces acá la mitad del lado de eso es 5 por raíz de 3, es eso. Listo. Acá tengo la altura, ojo, y me piden el lado, ¿ok? Entonces, si tengo la altura, lo voy a hacer acá abajo, si este es A medio raíz de 3 y yo quiero saber el valor de A, ¿qué le hago al A raíz de 3 partido por 2 para obtener A? ¿Qué le hago? Operación contraria. Multiplico por 2 y divido por raíz de 3. Entonces, pesca el 12, multiplícalo por 2, 24, divide por raíz de 3. Racionaliza y te queda 24 raíz de 3 sobre 3. 8 raíz de 3 vale este para la house. ¿Se cacha? Y acá, si ese 8, lo voy a hacer de manera distinta acá. Si ese es 8, este es 8, ¿cierto? Este es 16, así que quieren ese. Por lo tanto tengo esto, H, 16, 8. Y como era equilátero, este es 60 y acá había bisectriz también 30, ¿verdad? ¿Sí? Para obtener el cateto frente al 60, yo tomaba el cateto frente al 30 y multiplicaba por raíz de 3. Así que este es 8 raíz de 3. Ahí lo hice de otra manera. ¿Se cacha? Fácil y bonito, ¿verdad? Ya, nos vamos con unos ejercicios más pulentillos.
Entonces tiramos todo esto y listo, y esto ya es una clase. Porque si no va a ser muy larga la weá y los buenos no las ven, po. Bien, nos vamos con otro ejercicio. Dice, CD transversal de gravedad del triángulo ABC. Recordar que la transversal de gravedad era el segmento que se traza desde el vértice al punto medio del lado opuesto. O sea, esa distancia es igual a esa, ¿cierto? Si este es transversal de gravedad, esa distancia es igual a esa porque dice que CD es la transversal de gravedad. Luego, si este ángulo es alfa y ese ángulo es alfa, tengo un isósceles acá. Así que si esto es 2 palitos, ese también es 2 palitos. Eso genera también un isósceles acá, el ADC. Así que si este es 40, ¿por qué? Porque si tú tienes un isósceles así, estos dos ángulos que son los basales son iguales, así que si estos dos son iguales, este es 40. Me están pidiendo el valor de alfa. Vamos a formar una ecuación. ¿Por qué? Porque tengo el triángulo así, este gallo acá es 40, este compadre acá es 40 más alfa, y este compadre acá es alfa, y sumamos 40 más alfa más 40 más alfa es igual a 180. 40, 40, 80, paso 100, resté 80. Y esos dos alfa, alfa vale 50. Listo el ejercicio, vayamos al siguiente. Alfa, beta y gamma están en razón de 4 es a 3 es a 2. Esto, alfa, beta y gamma. Yo ya sé que alfa más beta más gamma, en este caso, ojo, alfa, beta, gamma, suman 180, ¿verdad? Y además sé que están en razón de 4 es a 3 es a 2. O sea, si alfa es 4K, beta es 3K, porque son razones, gamma es 2K, implica que alfa es 4K, 4K más 3K más 2K es 180. 4 y 3, 7, 9K es 180, K vale 20. Y si K vale 20, esos valores los chantamos acá. Este es 4 por 20, 80. 3 por 20, 60. 2 por 20, 40. Entonces, gamma vale, alfa, beta, gamma, 40. Alfa vale 80. Beta vale al medio 60. ¿Sí? Y resulta que acá hay unas bisectrices interiores. O sea, esta es bisectriz interior del ángulo interior. Si es 80, ese de acá es 40 y 40. Este de acá es, si es 60, este es 30, 30. Ergo, tengo este triángulo ahora que es X, 40, 30, 70, más ¿cuánto? 180. 70 más X, 180. Paso restando, gambita 10. Listo, vamos al otro. Dice, todos los créditos de este ejercicio para el libro Cid Figueroa de geometría. Buen libro para empezar a estudiar geometría. Lo ultra recomiendo. Así que Eduardo Cid Figueroa, gracias por sus aportes. ABC es isósceles, dice acá, S, de base a B. Por lo tanto, esos dos lados son iguales. Y ese ángulo con ese ángulo son iguales, que son los basales. ¿Ok? AC y DE son paralelos, esos valores. AC, DE, paralelos. ¿Ya? 140, 80, este es 100, este es 40, ¿verdad? Pero con estas paralelas también va a pasar algo. ¿Por qué? Porque si es paralela significa que todo eso vale 140, así que este loco acá es 40. ¿Sí? Que es ese. Así que si este loco acá es 80, este acá es 80 porque tengo eso. Está así. ¿Sí? Esto. Me refiero al D, al A, al C, al E, para que vean la posición. Si este compadre acá es 80, este compadre acá es 80. O sea, este es 80. Y si ese es 80, este también porque era isósceles. Así que este de acá es 20. Y este de acá, ¿cuánto era? Era 140, ¿verdad? Porque este es 140 y si este es 140, y aquí tengo 20, ese compadre ahí es 120. ¿Sí? Si se dan cuenta, ni siquiera leí el resto porque saqué los valores de acá, que es lo que me menciona el 140 y el 80. Así que como este es 140, le resto 20, 120, listo el ejercicio. Nos vamos al siguiente. Bien, vuelvo a repetir, estos ejercicios que estoy haciendo se pueden hacer de varias maneras. Las voy a hacer un poquito más larga y no como así, como a lo vivo, porque necesito que se vayan aprendiendo la materia, ¿ya? ABCD es un cuadrado acá. Si es cuadrado tengo 90, 90... 90, 90, ahí, y esos lados son iguales. Esta es diagonal de cuadrado acá, esa no, esta sí, así que ahí tengo 45, acá tengo 45 grados. ¿Sí? Bien,
DCE es isósceles de base EC. DCE y es isósceles de base EC. Este es EC. Así que si ese lado es un... porque tengo ese ángulo y este ángulo, ¿ya? Son iguales, y si es isósceles y esa es la base, significa que ese lado es igual a ese. ¿Estamos? O sea, acá tengo el isósceles. S igual a S y esa es la base. Bien, me preguntan el valor de X. Bueno, ¿cómo lo puedo saber? Fácil, porque acá tengo 45 también, porque este es 90, ¿cierto? 90, miren, este triángulo, el EDC, S, perdón, EDC, este. Ese ángulo de acá es 90 más 32, que es 122, y estos dos ángulos en E y en C, que son esos, son los que voy a calcular. 180 menos 122 es 58, o sea, ese más ese 58 son iguales, así que este es 29 y 29. Me están preguntando el valor de X, he opuesto por el vértice a este valor. Por lo tanto, acá tengo una ecuación. ¿Por qué? Porque tengo que 45 más 29 más X es igual a 180. Entonces, 45 más 29 se lo resto al 180. X es igual a 180 menos 45 y menos 29. X es igual a 180 menos 45 y menos 29. ¿Qué es lo que puedo hacer? Esto es lo mismo. Lo estoy alargando para que vean procedimientos chiquillos, ¿eh? Porque sé que esto lo pueden hacer mucho más rápido. Así, factorizar por menos 1. Listo, 45 más 29. 40 más 20 es 60, sería, y 9 más 5, 14, sería 74. 180 menos 74, y 180 menos 74 es igual a 106. Listo. Repito, los estoy alargando para que aprendan procedimiento, y sobre todo para la gente que le cuesta el tema numérico y que está empezando recién a estudiar cuando quedan menos de un mes para la prueba. Pero igual alcanzamos. Bien, nos vamos con otro. ABC es equilátero y B, esto, equilátero, 60, 60, 60, y BEDC es un cuadrado, esto. Bueno, sabemos también que si este es un cuadrado y CB valía, le puse palito, esto tiene palito, palito y palito. Fíjense que acá se generó un isósceles, por ejemplo. Ese ángulo tiene que ser igual a este ángulo, ¿sí? Porque está formado por estos valores. Además conozco, como son ese diagonal de cuadrado, este es 45, este loco de acá es 45. Estoy buscando el valor de X. ¿Se acuerdan que, mira, acá hay un triángulo? ¿Se acuerdan que en el triángulo, el exterior, si este es alfa prima y este es beta y gamma, el exterior es igual a la suma de los dos no adyacentes? Ya, entonces me faltaría conocer este, ¿verdad? Ya, ¿qué sabemos de este triángulo? Acá hay 90 también. Sabemos que acá hay 45, que acá hay 45 también, y que acá hay 60, porque es un equilátero, ¿verdad? Ya, fíjate por favor que AB, voy a dibujar esto acá afuera. Este es AB, este es BE, tengo esto. 90 más 60 es 150, y tengo que estos dos lados son iguales, por lo tanto este ángulo es igual a ese. La suma de esos dos tiene que ser 30, por lo tanto cada uno vale 15. Es decir, el puntito de la derecha en E vale 15. Entonces X va a ser la suma de esos dos. ¿Por qué? Por este teorema de acá del ángulo exterior, que es igual a la suma de los dos no adyacentes. O sea, X exterior es igual a 45 más 15, y eso es igual a 60. Listo. Bien, tenemos un cuadrado, este, y además tenemos que AED es isósceles de base a E, este. Bueno, como AD vale, le puse un palito de E también porque esta es la base, ¿cierto? Y acá se genera un isósceles entre ese ángulo y ese. Acá también se genera un isósceles, así que si este ángulo es X, este también. ¿Por qué? Porque estos valores valen lo mismo. Y dice que calcula el valor de X. Bueno, como esto vale 90, porque es un cuadrado y ese ángulo vale 20, este loco acá vale 70. Si ese es 70 y este es un isósceles, este es 70, por lo tanto este 70 y 70 es 140, este es 40. Como acá tengo 90 grados, este de acá es 50. Y si es 50, X y 50 tiene que ser 180, por lo tanto X más X tiene que ser 2X, tiene que ser igual a 130. O sea, X vale 65 grados. Listo el ejercicio.
¿Cuánto suman los ángulos marcados de la figura? Bueno, estos ángulos se supone que son alfa, beta, gamma, delta, epsilon. Ojo, porque no me dicen que sea equilátera la figura. No es como la estrella de la bandera chilena, sino que es como la estrella. Supongamos que es como la estrella de David. Así. ¿Ya? Porque esa es la gracia. A pesar de que no importa la forma, porque siempre sumarían lo mismo, un cuadrado, perdón, un triángulo, no importa la forma que tenga, siempre la suma de interiores es 180, un cuadrilátero también, pero hagámosla como que fueran todos los ángulos distintos porque es más bonito. Dice, ¿cuánto suman los ángulos marcados? A ver, ¿qué hay que observar? Se supone que esto, en mirada profesional, es como, suman 180. Razón, fíjense en esto por favor. Miren por favor este triángulo de acá. Ya. El más el estaría acá, en ese ángulo, que es beta más epsilon. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un triángulo, el exterior, ese, es la suma de los dos adyacentes a él, estos dos. Demostración numérica, voy a mostrar un ejemplo. Si este es 50 y este es 70, yo la demostración algebraica se la hice al comienzo del video, ya. Este es la suma de esos dos, que es 120. ¿Por qué? Porque si eso es 120, este es 60, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cuánto le falta para 180? El mismo 120. Y eso es lo que voy a aplicar. Si tú ves este triángulo de acá, este es el de afuera. O sea, acá sería la suma de los dos no adyacentes, que es beta y epsilon. Ya tengo considerado esos ángulos. Ahora, para estos dos valores voy a tomar a este triángulo, a ese. Vuelvo a pintar encima. S más S estaría acá, exterior. O sea, alfa más gamma, ¿cierto? Si tú ya los conté, entonces fíjate que en ese triángulo tengo al alfa, al beta, al gamma, al delta y al epsilon. Están todos los ángulos acá, y en un triángulo la suma de los ángulos interiores es 180. ¿Sí? Bien, dice L1 y L2 son paralelas. Este L1 y ese L2. Voy a prolongar el L1 para que se fijen que acá tengo paralela L1 con L2 y también tengo L3 con L4 paralelas. Bueno, si tengo eso como un gatito, ustedes ya a esta altura cachan que si ese es alfa más 10, también es este alfa más 10 y también ese, ¿verdad? Pero resulta que acá tengo 2 alfa menos 40, y si este es alfa más 10 y este también, acá tengo alfa más 10, podría saber el valor de alfa, ¿ya? Luego lo ataco. Dice que el triángulo ABC es isósceles de base a B. ABC es este, porque ahí está el C. Y si es isósceles de base a B, siendo esta la base, significa que esos dos trazos son iguales, por lo tanto ese ángulo con ese son idénticos porque es isósceles. Bueno, ¿qué pasa? Cambio de lápiz. Primero esta ecuación, 2 alfa menos 40 más alfa más 10 es igual a 180. L con L es 3 alfa, L con L es menos 30, es igual a 180, S con S es 210, 3 alfa, alfa vale 70, ¿ya? Y si es 70, ya puedo hacer cierto cálculo, porque si eso es 70, significa que este de acá sería alfa más 10, 80, ¿verdad? Si ese es 80, tenemos que este es 80. Y si ese es 80, opuesto por el vértice, este es 80 y este también. 80 y 80, 160, ergo este es 20 para la casa. Bien, dice, AB y CD son paralelas. O sea, tengo eso. ¿Ya? Dice, DAB mide 20 menos que DCB. DAB es este. DAB mide eso. 20 menos que DCB. DCB que este. Entonces, si DCB vale X, este vale X menos 20. ¿Verdad? Porque vale 20 menos. Me preguntan por CDA. CDA. Ese ángulo es el que buscan. Ojo, como hay dos paralelas acá, este es C, este es D, y hay otra paralela acá, que es el AB, y tengo esa transversal así, ¿sí? Ese ángulo, si es X menos 20, que es ese, es igual a este, ese es X menos 20. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son dos paralelas y una transversal en común, que es esa. ¿Sí? Es como un alterno interno. Bueno, tenemos un triángulo acá. Como hay un triángulo, la suma de ángulos tiene que ser 180. Por lo tanto, X menos 20 más X más 110 tiene que ser igual a 180. Ese con ese es 2X
Este con este es 90, pasa al otro lado, 180 menos 90 es 90, 2x igual 90, x vale 45, ¿verdad? Pero me preguntan CDA, y CDA es x menos 20, o sea, 45 menos 20, y eso es 25. Bueno, aprovecho de dar las gracias al joven que me avisó el error, porque anteriormente había enviado el resultado de este ejercicio diciendo que era 45 porque me comí la resta, que está en los comentarios abajo, así que mil gracias, ya está corregido. Cualquier ejercicio que vean en que me equivoco, porque somos todos falibles, avísenme y yo los voy corrigiendo y los arreglamos con Franco, con Gustavo, que es el que trabaja conmigo en la edición. Gracias. Vamos con el siguiente. Bien, nos vamos con otro. Los rectángulos A y B de la figura tienen lados 2 y 6 centímetros. ¿Ya? Este es 2, este es 6. Bueno, ese pedacito es 2 y este de acá es 6. ¿Estamos? Se supone que son congruentes. Yo creo que eso se le escapa al ejercicio. Son congruentes los rectángulos. De lo contrario, podríamos tener eventualmente algún problema. Y si el rectángulo acá hay 90 grados, me preguntan la distancia entre A y B. Fíjense por favor en esto. Esto de acá sería 6 más 2, 8. Este de acá sería 6. O sea, me preguntan la distancia acá, X. Tengo esto, 8, 6, 90 grados, X. Este es 4 por 2. Este es 3 por 2. Este sería 5 por 2. Y eso es 10. Listo. Otro ejercicio. Todos los cuadraditos de la figura tienen el lado 1. ¿Cuánto mide el mayor de los lados del cuadrilátero? ¿Ya? A ver, ¿cómo se puede saber? Fíjense que corresponden todos a triángulos rectángulos. Son, mira, esa es una hipotenusa para este triángulo rectángulo. Esta hipotenusa y esta hipotenusa. Entonces, lo que podríamos hacer es sacarlo a través de Pitágoras. Mira, si todos valen 1, significa que eso es 3 y que este es 2. Significa que este es 2 y este es 2. Este es 2 y este es 1, este es 3 y este es 1. Evidentemente, como el teorema de Pitágoras dice que cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado, el que tenga la combinación de catetos más grandes va a determinarme la hipotenusa más grande, que sería el AB. ¿Por qué? Porque tiene cateto 2 y 3, que sería 4 más 9 bajo raíz. Este de acá sería raíz de 13. ¿Por qué? Porque para ese ejemplo sería así. 2, 3, x. Sería 4 más 9 igual a x cuadrado, raíz de 13. ¿Sí? Y ese número de acá es menor que 4 pero mayor a 3. ¿Por qué? Porque la raíz de 16 es 4. Esto es más chico, pero la raíz de 9 es 3, así que un 3 y tanto. En cambio acá, para este, que está así, que es 3 y 1, sería s al cuadrado más s al cuadrado es igual a x cuadrado. ¿Sí? No, sin la raíz. Ya ahí. X es igual a raíz de 10. Y la raíz de 10 es más chica que la raíz de 13. 2 y 2, este es 2 raíz de 2. ¿Por qué? Porque si es A, este es raíz de 2. ¿Se acuerdan? Así que este es 2 raíz de 2. Bueno, más chico. Por lo tanto es AD. Así que sería raíz de 13. ¿Para qué vamos a ir con el resto? ¿Se entiende? Lo saqué por lógica de acuerdo a los valores de los catetos. El siguiente. A ver, uno más bonito acá. ABCD y BRC son cuadrados cuyos lados miden 4. Así que esto es 4, esto es 4, esto es 4, 4, 4, 4. Y me preguntan cuánto vale FR. Bueno, si eso es mi incógnita. A ver, ¿qué puedo hacer? Fíjense por favor que el ABDC es 4, 4, 4, 4. Si yo tengo las diagonales acá trazadas, este centro de simetría es justamente la mitad que hay. Si es que yo tirara una especie de altura acá, este sería 2 y ese sería 2. Se ubica justo al centro. La intersección de diagonales de un cuadrado determina un centro de simetría que divide exactamente en 2 a la diagonal. Por lo tanto, si yo lanzo desde el centro, desde la intersección de las diagonales, una perpendicular para arriba y paralela a los lados y paralela acá, es la mitad y la mitad. Por lo tanto, voy a hacer eso. Miren lo que voy a crear. Ahí voy a decir que cae en 90 grados, este va a ser 2 porque hay 2 para allá y 2 para allá. Miren por favor ese triángulo. Bueno, si esto es 4, de ahí para allá hay 2, po. De aquí para allá hay 4, entonces tengo 2 más 4, tengo 6, que es 2 más 4. Para abajo tengo eso, que es 2.
y me preguntan por esa. Ese triángulo es el que achuré. ¿Sí? Ahora, Pitágoras. 2 al cuadrado más 6 al cuadrado es igual a x cuadrado. Sumo. 40 es igual a x cuadrado, saco raíz cuadrada. Raíz de 40 es igual a x. 40 es 4 por 10. 2 raíz de 10, el resultado. No está. Ah, ya. Es que me lo dan sin simplificar. Raíz de 40. Listo el ejercicio. Otro. ABCD y AEFG son cuadrados. Estos. Si son cuadrados tengo 90, 90, 90, 90. Si este es diagonal de cuadrado tengo 45, 45. Porque es bisectriz tengo 45. Esas son iguales. Estos de acá también. Ahí tengo 45, 45. Dice que AB vale 4. De ahí hasta ahí. Ahí está B. Acá. ¿Sí? Y eso es 2 veces AE. Por lo tanto, este es 2. Este es 2. Esa distancia es 2. Esa distancia es 2. Acá tengo 90. Y me preguntan el perímetro de AFC. Este AFC. Eso. AFC. Acá tengo 45 y acá también tengo diagonal de cuadrado, así que también es 45. Por lo tanto, para efectos de este triángulo también hay 90. ¿Sí? Así que voy a poder usar Pitágoras eventualmente. Ya. Me dicen que si esta cosa era un cuadrado de lado 4, ya sabemos que en el cuadrado, si el lado vale A, la diagonal vale A raíz de 2. Entonces esto es 4 raíz de 2. Eso. Si este es 2 y 2, este es 2 raíz de 2, ¿verdad? Así que ahora, para efectos de este triángulo, y dado que me preguntan el perímetro de AFC, necesito conocer ese lado. Voy a dibujarlo acá, miren. Tengo 4 raíz de 2, tengo 2 raíz de 2, y acá tengo x. Bueno, cuando se fijan que un cateto es la mitad del otro, cuando un cateto es la mitad del otro, la hipotenusa es el más chico por raíz de 5. Se los voy a demostrar. Mira, s al cuadrado es 4 cuadrado, más s al cuadrado, a cuadrado igual x cuadrado, 5 al cuadrado igual x cuadrado, saco raíz, a raíz de 5 vale el x. O sea, el más corto por raíz de 5. ¿Cuál es el más corto? Esto. Y eso por raíz de 5 sería 2 raíz de 2 por raíz de 5. La multiplicación de esos 2 es raíz de 10, 2 raíz de 10. Ese es 2 raíz de 10, la hipotenusa, esta. Por lo tanto, el perímetro sería eso más eso más eso. 4 raíces de 2 más 2 raíces de 2 son 6 raíces de 2. Más 2 raíces de 10. ¿Sí? ¿Y dónde tengo eso? 6 raíz de 2 más 2 raíz de 10 no está. Ah, pero es que eso lo dejaron como raíz de 40. ¿Por qué? Porque si el 2 entra, me queda 10 por 4, 40. Así que sería esa. ¿Sí? No lo simplificaron. Otro. Los triángulos ABC y EBD de la figura son rectángulo isósceles. O sea, S es igual a S. Tengo 45, 45. Y este también. Este es 4, este es 4 y este también, este es 3, este es 3. Lo dice respectivamente. Así que este es igual a S. 45, 45 me preguntan cuánto vale ese. Eso me preguntan. Ya, fíjense en algo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Esto. Voy a tirar una paralela a este lado acá arriba, así. Voy a usar la letra F. Miren, acá se me van a generar 90 grados y se me genera este triángulo así. El CF, donde esa distancia es esa, que es 4. Donde esa distancia de acá es 4 menos 3, porque de aquí hasta aquí mide 4, pero hasta aquí mide 3, de acuerdo a este triángulo. Entonces, esa distancia es 1. Y me preguntan, CE, ¿qué es esa? Ese es este triángulo. ¿Sí? Pitágoras. 4 al cuadrado más s al cuadrado es igual a x cuadrado raíz de 17, listo el ejercicio. Otro, ABCD es un rectángulo cuyo lado AB vale 2. Esto, así que acá tengo 90, 90, 90. CAB vale 60, CAB ese ángulo vale 60 grados. Por lo tanto, este ángulo vale 30 grados. ¿Ya? Y BC es equilátero, esto. Si es equilátero, S y este valen lo mismo.
Así que aquí tengo 60, 60, 60. ¿Sí? Fíjense que acá 30 y 60, 90. Acá tengo un triángulo rectángulo. ¿Estamos? Ya, entonces, dice que AB vale 2. Ojo con ese triángulo. Voy a sacar este y ese valor. ¿Estamos? Porque si yo tengo el triángulo CAB, tengo 90, hacia acá 60 y 30, y este vale 2. Si tengo el cateto frente al 30, la hipotenusa, que sería ese, es el doble, y el cateto frente al 60 es S por raíz de 3, 2 raíz de 3. Tengo los dos valores, así que este es 4, y eso es 2 raíz de 3. Y si ese es 2 raíz de 3, dado que es equilátero, porque me lo dice acá, 2 raíz de 3, 2 raíz de 3 y 2 raíz de 3, ¿sí? Y me preguntan cuánto vale AE. Ya, pues, tengo ángulo recto acá en C, tengo A y tengo E. AC vale 4 aquí, CE vale 2 raíz de 3 y me piden AE, que es X. Pitágoras, ¿cómo? 4 al cuadrado más 2 raíz de 3 al cuadrado es igual a X cuadrado. 16 más S al cuadrado es 4, 4 por 3, 12, igual a X cuadrado. Esto es 28. X cuadrado, saco raíz, raíz de 28. Bueno, este es 4 por 7, bajo raíz es 2 raíz de 7. Puede estar así o simplificada, veamos, porque ya lo he visto con algunos ejercicios. Repito, estos ejercicios están sacados del libro Cid Figueroa, que en realidad son un muy buen aporte en geometría y lo recomiendo. Así que veamos cuál de las dos opciones. Ah, está así. Listo el ejercicio. Otro. El triángulo ABE es equilátero, este. Y ABCD es un cuadrado de lado 10. Esto es 10. Eso es 10. F es punto de intersección de diagonales. ¿Cuánto mide EF? Eso. Ya, muy simple. ¿Por qué? Porque si tú tienes un cuadrado, mira. Recuerden que si tienes un cuadrado del lado A, las diagonales valen a raíz de 2, ¿verdad? ¿Sí? Ya, y si valen a raíz de 2, esas, este es 10 raíz de 2 y 10 raíz de 2. Por otro lado, cuando tienes un cuadrado y se intersectan las diagonales, si esto fuera 10, la distancia de ahí para allá en 90 grados sería 5 y la distancia de ahí para allá sería 5. ¿Sí? Ya, y para terminar, si tienes un equilátero, que es este caso, es para que vean los pedazos que voy a sacar, del lado A, la altura del equilátero es la mitad del lado por raíz de 3. La demostración está hecha varias veces, así que si esto es 10, la distancia de acá sería la mitad del lado, o sea, 5 raíz de 3 sería eso. Es decir, la altura de este equilátero, que es del lado 10, del E hasta acá, sería la mitad del lado, 5, raíz de 3, todo eso. O sea, de ahí hasta acá. Pero a ese pedazo yo le quito este pedazo de acá, la distancia que hay de acá a acá, que es 5, y me queda solo ese, porque sería esto, que es 5 raíz de 3, menos del F hasta abajo, que sería eso, de ahí hasta ahí. ¿Y qué es 5? Porque mide 5 y 5. Si lo resto, 5 raíz de 3 menos 5, y factorizo, sería raíz de 3 menos 1, y ahí está el ejercicio. 5 por raíz de 3 menos 1, listo el ejercicio. Otro, ABCD es un rectángulo de lado 6 y 7. ¿Cierto? Bueno, donde BC es más grande que AB, por lo tanto este sería el 7 y es el 6. Si el ABE es isósceles, ABE este, de base a B, por lo tanto estas dos distancias son iguales, ¿sí? ¿Cuál es? Con perímetro 16, esto es 16. Calcule ese. ¿Ya? Ya, recomendaciones. Primero, si es isósceles este y esto vale 6, significa que este compadre de acá más ese tienen que sumar 10, porque es 16 el perímetro, y tienen que ser iguales, así que es 5 y 5. Primera cosa. Segundo, ¿qué voy a hacer? Voy a tirar una especie de eje de simetría a la figura, que es partirlo justo en la mitad en 90 grados, paralelo a estos lados y perpendicular a la base del rectángulo. Por lo tanto, cae, como es isósceles, en el isósceles cae justo en la mitad, porque si esto es igual a eso y hago esto,
cae justo en la mitad. Viste que si ese es alfa, este es alfa, y si ese es punto, ese es punto. Está reflejado. Entonces, este es 3, ese es 3. Y si es 3 y 5, este no puede ser otra cosa que un 4. ¿Por qué? Por el trígono pitagórico 3, 4, 5. Bueno, yo sé que todo eso es 7, por lo tanto, si eso es 4, de aquí hasta allá es 3, ¿verdad? Bueno, y si yo prolongaba esto, si esa distancia es 3, este también es 3. Así que ahora puedo encontrar ese. Fíjense que es como tener un cuadrado de lado 3 partido en la mitad, es como tener eso. ¿Sí? Que es el triángulo, rectángulo isósceles. Y esto es 3 raíz de 2. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un triángulo, rectángulo isósceles AA, por Pitágoras, S al cuadrado más S al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado, ya se lo había demostrado hace un rato. Por lo tanto, esto es 3 raíz de 2b. Listo el ejercicio. ABCD es un cuadrado de lado 4. 4, 4. Así que este es 4 raíz de 2 al toque. Ya sabemos por qué a esta altura. DB equilátero, esa distancia igual a esa, igual a esa. Y me preguntan CE, esto. Bueno, ¿qué pasa? Resulta que cuando tú tienes un cuadrado, ese cuadrado, si esa diagonal, tú generas un equilátero para allá, ¿sí? La distancia que hay así, que es la altura del equilátero, llega justo a la mitad, o a la intersección más bien de las dos diagonales del cuadrado. ¿Por qué? Porque como estas distancias son iguales, tiene que justamente llegar al centro de simetría, que es el que se genera aquí. Mira, me refiero a esto. ¿Sí? Así. Bueno, ¿qué pasa? Que si este era 4 raíz de 2, este también es 4 raíz de 2 y 4 raíz de 2. Para conocer el valor CE, que es este, lo que voy a hacer es tomar el equilátero, lo voy a escribir, lo voy a dibujar casi en la misma posición, ¿ya? Así, E de B. Si es 4 raíz de 2 el lado, voy a calcular su altura. ¿Se acuerdan que la altura del equilátero es la mitad del lado por raíz de 3? La mitad de eso es 2 raíz de 2 y multiplicado por raíz de 3 es 2 raíz de 6. Ahí está toda la altura, de aquí hasta acá. Pero a eso, a 2 raíz de 6, tengo que restarle ese pedazo. Y ese pedazo de acá no es más que la mitad de la diagonal. ¿Por qué? Porque yo tengo 4, 4, este cuadrado ahora. Tengo esto. Y esas son las diagonales. Las diagonales acá caen en 90 grados. Si era 4 raíz de 2, este es 2 raíz de 2, 2 raíz de 2, 2 raíz de 2 y 2 raíz de 2. Ese pedazo es el que hay que restar. Este. Entonces este es 2 raíz de 2. 2 raíz de 2, 2 raíz de 2, 2 raíz de 2, 2 raíz de 2. Por lo tanto sería la altura, que es 2 raíz de 6, menos eso rojito me da el CE. ¿Sí? Y lo rojito, ¿cuánto era? 2 raíz de 2. Y esto, factorizado por 2, me queda raíz de 6 menos raíz de 2. El ejercicio está listo. Nos vamos al desafío. Bien, nos vamos con el desafío del libro Cid Figueroa de Geometría para la Enseñanza Media. Libro que recomiendo y del que estoy usando sus ejercicios para mandarle los desarrollos. Dice, los triángulos de la figura son equiláteros de lado A y lado B respectivamente y me preguntan cuánto vale DE. Equilátero, equilátero. Bueno, si es así, este es AA, este es BBB y tengo los ángulos y me preguntan esto. Bueno, ¿qué puedo hacer? A ver, recordar algo. Cuando yo tengo un equilátero de lado A, la altura es, siempre se cumple A, la mitad del lado por raíz de 3. Así que la altura y la altura ya la conozco. ¿Por qué voy a hacer esto? Pues, si ustedes se dan cuenta, para ubicar el X, lo que yo podría hacer es tirar las alturas acá, tiro altura y tiro altura. En el equilátero recuerden que la altura también cae al punto medio porque la altura también es transversal de gravedad y bisectriz, ¿cierto? Y también es simetral. Entonces esto sería medios a medios. ¿Sí? Ya, y voy a tirar también una paralela al lado AB, así, para formar un triángulo rectángulo acá. Ese. Entonces, sé que de aquí hasta acá S es a medios más este es B medios. Me faltaría conocer ese lado para usar ese triángulo. Y ese triángulo es el que pinté. Este es X, este es a medios más B medios. Y me faltaría este. Y ese no es más que esta altura menos esta altura, que sería esa. Repito, la altura de A menos esa altura me da ese trazo. Y la altura de A es la mitad del lado
por raíz de 3. La altura de B sería la mitad del lado por raíz de 3. Por lo tanto, eso sería S menos este. O sea, A medio raíz de 3 menos B medio raíz de 3. Y tengo Pitágoras. Apliquemos A medios raíz de 3 menos B medios raíz de 3 al cuadrado más este cateto A medio más B medios al cuadrado es igual a X cuadrado. Voy a cambiar de lápiz. Para elevar, no hagan la elevación al tiro. ¿Se acuerdan de la fórmula A menos B al cuadrado, cierto? Voy a hacer eso. Este es A, este es B. Sería el cuadrado menos 2AB más B cuadrado. Álgebra. Pueden ver ejercicios acá en el canal de álgebra. Pero antes de hacerlo voy a factorizar. ¿Qué expresión repito acá y acá y que la puedo sacar, que es un factor común, es raíz de 3 medios? Eso, ¿por cuánto me da esta expresión? Por A. Porque eso por esto es eso. Menos eso, ¿por cuánto me da esto? Por B. ¿Sí? ¿Por qué? Porque raíz de 3 medios por A es A raíz de 3 medios y lo mismo acá. Y todo eso está al cuadrado. Más, ¿qué factor común? Un medio. Entonces tengo un medio por A más B. Todo esto al cuadrado es igual a X cuadrado. Y es mucho más fácil porque ahora el cuadrado de esta expresión, este queda 3 y ese queda 4. O sea, tengo 3 cuartos por cuadrado de binomio A cuadrado menos 2AB más B cuadrado, que lo hice acá arriba, ahí, más un medio al cuadrado es un cuarto por A cuadrado más 2AB más B cuadrado. Y eso es igual a X cuadrado. Ya, desarrollemos. Esto es 3 cuartos A cuadrado menos 3 cuartos por 2 sería 6 cuartos, que es 3 medios. AB. 3 cuartos por eso es más 3 cuartos B cuadrado. Más un cuarto por eso es un cuarto A cuadrado. Más un cuarto por eso sería 2 partido por 4, un medio AB. Más un cuarto por eso es un cuarto, que lata, me mezclé, es igual a X cuadrado, o sea el X vale raíz de todo esto. No se asusten porque está muy fácil. ¿Por qué? Porque tengo términos semejantes. Miren ese y ese. Si a 3 cuartos le sumo un cuarto, son 4 cuartos A cuadrado y eso es A cuadrado, porque el 4 con el 4 se va. Chao. El AB con este AB. Si a menos 3 medios le sumo un medio, me da menos 2 medios, que es menos 1, porque 2 partido por 2 es 1, menos AB. Chao. Si a 3 cuartos le sumo un cuarto, me da 4 cuartos, que es 1, más B cuadrado. Tengo una raíz grande, y eso es igual a X. Por lo tanto, solución, raíz A cuadrado menos AB más B cuadrado, y listo el desafío. Nos vemos.